Hola, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia y participación en la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. A petición de los organizadores, ahora me dirijo a las ponentes para hacerles esta pregunta. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren? Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Les doy la bienvenida a esta charla llamada ¿Cuál es el mejor deporte para ti? Mi nombre es Karina Monterrosa, responsable de educación continua en la DGDC. Estoy contenta de participar como moderadora en esta mesa que tratará a grandes rasgos sobre el sentido filosófico de la práctica del ejercicio y el deporte en el ser humano, las características éticas y estéticas del deporte, dilemas como la diferencia entre estrategia y trampa, disciplina y los valores del deporte en la vida diaria. Explico cómo será la dinámica de esta mesa, que constará de 3 rondas de participación por cada una de las ponentes. En la primera tendrán 10 minutos cada una para hacer el planteamiento central que abordarán. En la segunda ronda tendrán 7 minutos en la que podrán expresar los disensos, consensos o preguntas a las ideas expuestas por la compañera del panel. Y en la última ronda contarán con 3 minutos cada quien para concluir y cerrar esta parte. Finalmente, vamos a tener 15 minutos para responder preguntas del público que nos acompaña. Para dar inicio a esta actividad, ahora presentaré a la doctora Paulette Dieterle-Strock. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SNI3. Su línea de investigación es el estudio de las teorías de la justicia distributiva y busca aplicarlas a las políticas sociales. Sus libros son Ensayos sobre justicia distributiva, La pobreza, un estudio filosófico, Poverty, a Philosophical Approach y Justicia distributiva y salud. Fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Bioética. Es fundadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y del Programa de Investigación de Ética y Bioética. Fue jefa del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y directora de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. En 2013 obtuvo el Premio Universitario Nacional en Investigación en Humanidades. Bienvenida, doctora Paulette. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero, Karina, muy agradecida por la invitación y agradecida con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y también la Dirección General del Deporte Universitario, y además aplaudo esta idea de reflexionar un poco acerca del deporte, acerca de, digamos, de las humanidades, de las ciencias, que entiendo que ese es el tema de este panel. Bueno, yo creo que el título de la mesa era ¿cuál es el mejor deporte? ¿Sí? Ahora, esa es una pregunta que yo creo que yo por lo menos no la puedo responder, ¿sí? Vaya, porque no podría decir este es el mejor deporte. Lo que yo hice es un pequeñísimo trabajo, que no me va a tardar más de 10 minutos, en los cuales yo digo por qué me gusta el deporte, digamos, curiosamente coincido con la época que estamos ahorita, que es el béisbol. Yo creo que el gusto por un deporte viene muy relacionado con experiencias de vida, con cuestiones que uno ha vivido. Entonces, quisiera yo decirles y expresarles por qué me parece que para mí el deporte más bello que hay es el béisbol, ¿sí? Ahora, esto sí, que quede muy claro, dentro de mi afición por el béisbol, no le voy a ningún otro equipo tanto como en fútbol le voy a los Pumas. Cada domingo que juegan en CU, ahí estoy, aunque no es el deporte que más me gusta el fútbol, ¿ok? Entonces, antes de adentrarme en el tema, comentaré por qué me gusta tanto este juego. Pues cuando tenía alrededor de 9 años, viví en una fábrica textil en Ciudad Mendoza, Veracruz. La fábrica se llamaba Santa Rosa.
Mi padre trabajaba ahí y en una ocasión le pidieron que fuera manager del equipo de todos los trabajadores, digamos, de las personas que trabajaban en la fábrica. En esa época en Veracruz nadie jugaba fútbol, yo creo que ni lo conocían, estoy hablando como de 1950. Entonces, los campeonatos eran de béisbol y competían distintas fábricas, ¿no? Por ejemplo, estaba ahí Nogales, estaba otra que fue muy importante, yo creo que la más importante por los movimientos sindicales, que fue Río Frío. Cada quien en su equipo jugaba. Entonces yo acompañaba mucho a mi papá a ver esos juegos que eran completamente de aficionados, no de amateurs, pero empecé a tomarle gusto y entenderle. Ahora, la segunda razón es que, para bien o para mal, estudié en un colegio de monjas que era solo para mujeres. Y en esas épocas había una idea en las congregaciones, que no era mala idea, de que a las monjitas las mandaban a otros lugares, las rotaban. Entonces, una de las monjitas mexicanas la mandaron a Chicago y estuvo como 2 años en Chicago y ahí vio que las chicas jugaban mucho softball. El softball es un juego parecidísimo, ahorita digo en qué es diferente, pero es lo que jugaban las, las mujeres. Entonces, cuando regresó a México, impulsó el juego en las alumnas del colegio, ¿sí? Y me parece muy importante destacar que en esa época ni por aquí se le pasaba a nadie, pero a nadie de veras, que las mujeres pudiésemos jugar fútbol. Entonces, yo puedo decir que en mi experiencia, que me gustaban mucho los deportes, jugué voleibol, por ejemplo, pero mi pasión fue el softball. Ahora, ¿qué diferencias tiene con el béisbol? Las digo, la pelota es más grande, las bases son más cortas y no es posible, por ejemplo, separarse de la base antes de que el pitcher haya soltado la pelota, ¿sí? Es decir, es un tipo de, obviamente, de béisbol más fácil. ¿Sí? A ver, en esa época tendría yo como 14 años, ¿sí? Y entonces todos los colegios particulares se empezaron a unir y se formó una gran liga deportiva que se llama Aquiles Ratti, en la que competían entre sí distintas escuelas. Por ejemplo, yo pichaba. Y una vez a un profesor que teníamos de deportes se le ocurrió que entráramos en los Juegos Nacionales, nada más para que vean, ¿eh? Bueno, ahí vamos a los Juegos Nacionales, no sé si todavía existan, pero en esa época existían. Entonces, el primer equipo al que nos enfrentamos nos ganó como 35-0. ¿Sí? Mi pretexto es, siendo pitcher y perdiendo un juego 35-0, mi pretexto es, pues lo debo de tener, ¿no? Aparte de que obviamente no teníamos el nivel, pero era que también las chicas no debían usar pantalones, y entonces obviamente la pelota se me quedaba casi atorada en la falda, ¿sí? Luego ya empecé con la universidad y ya no pregunté si había la posibilidad de seguir jugando softball y ya me dediqué de cuerpo y alma pues, a la filosofía, que es mi profesión. Además, obviamente me casé, a mi esposo, a mis hijos, y bueno, lo que logré es que mis dos hijos sean muy beisboleros, y íbamos prácticamente como cada 15 días al campo del Seguro Social, que era primero fue el Parque Delta y luego el Parque del Seguro Social. Ahí jugaban los Tigres y jugaban los Diablos Rojos. Íbamos muy seguido a ver. ¿Sí? No está de más decirlo, pero el Seguro Social tenía una característica que era sumamente aprovechable. Ahí se vendían los mejores tacos de cochinita pibil que puede uno comer en esta ciudad. Y había unas tortas riquísimas.
Entonces era un deleite ir. La última vez que fui al Parque del Seguro Social, esto es importante, es para ver a Fernando Valenzuela. En esa época ya Fernando Valenzuela no jugaba en los Dodgers, se vino a jugar empezó a jugar con los Charros de Jalisco y jugó contra los Diablos Rojos, y esa vez yo lo fui a ver. Estaba el estadio absolutamente abarrotado, pero absolutamente abarrotado. Era una cosa muy, muy impresionante, ¿sí? A ver, ojalá un día pueda yo ver pichar a Julio Urías. Hablando de estas cosas, puedo decir que desde que tengo 12 años, le voy a los Dodgers. Toda mi vida se lo he dicho. En mi adolescencia, esto es importante comentarlo, mientras que mis amigas, por ejemplo, tenían así amores platónicos con actores de cine, no sé, de la época, por ejemplo, uno de los James Bonds, ¿no? Roger Moore, que era guapísimo, en fin. Bueno, yo estaba platónicamente enamorada de un pitcher de los Dodgers que se llamaba Sandy Koufax. Sí, bueno, una de las características de Sandy Koufax es que el 19 de septiembre de 1965 pichó un juego perfecto contra los Cachorros de Chicago. Un juego perfecto consiste en que en 27 entradas ningún jugador del equipo contrario llegue a la primera base. Ahora, el tema de estas mesas, si no me equivoco, es la relación entre los deportes y las humanidades. Yo intentaré explicar algunos temas con relación a lo que yo hago, que es la filosofía. Primero que nada, ¿qué le veo de relación al béisbol con la filosofía? Porque porque sí quiero decir esto. El béisbol, por ejemplo, es muy estudiado, obviamente, por personas que se dedican a estadísticas. Es muy estudiado por físicos, ¿sí? Es muy estudiado por científicos, ¿sí? Ahora, es decir, ¿qué le veo yo, no? Que no estoy metida en esos campos. Creo que, primero que nada, hay una visión estética. Se me hace que los campos son de los más bellos de los deportes. El contraste, por ejemplo, en este pasto verde, la arcilla, el montículo, desde donde lanza el pitcher, las bases, todo esto es tan bello que, por ejemplo, si ustedes piensan, ha inspirado a grandes pintores mexicanos. Y bueno, yo imagino que de muchos lados, no conozco tanto la pintura norteamericana con relación al béisbol, pero sí les puedo recomendar que busquen los cuadros de Abel Quesada y sobre todo del gran pintor oaxaqueño Francisco Toledo, ¿no? Y también me parece que son muy bellas las siluetas de los jugadores cuando llevan a cabo jugadas prodigiosas. Permítanme decir una barbaridad, pero a veces tienen movimientos que se asemejan a una estrella de ballet, ¿no? Es decir, a veces son unos brincos y unos movimientos bellísimos. Ahora, ese es desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista ético, el béisbol plantea problemas que no son únicamente de estos, pero lo explicaré con él. El problema es el siguiente, que creo que es bien interesante si lo piensan. ¿Cuándo podemos decir a veces que una jugada es trampa? ¿Y cuándo podemos decir que una jugada es estrategia? ¿Sí? A esto me referiré a continuación. Esta pregunta se aplica prácticamente, como les decía yo, a todos los deportes. Por ejemplo, en el básquetbol, los faules son estratégicos. Los dos equipos saben que al cometer un foul, los jugadores contrarios tendrán que lanzar 2 veces la pelota a la canasta y entonces ahí piensan que la puedan fallar, ¿sí? Pero los dos equipos lo saben, ¿sí? Ahora, ¿qué es una trampa, por ejemplo, en el fútbol y cuándo es estrategia?
Por ejemplo, podemos decir que jalar a un jugador de la camiseta es una trampa, ¿no? Fingir un penal es una trampa. Parar un jugador cuando se está acercando al área, quitarle la pelota, pues eso más bien sería una estrategia. Ahora, ¿qué trampas ha habido en el béisbol? ¿Cuáles son las de las más famosas? Bueno, por ejemplo, a un jugador puertorriqueño buenísimo, Barry Bonds, le descubrieron que le ponía corcho al bat. O sea, el bat no era solo de madera, ¿sí? Sino que le quitaban la madera y ponía un corcho. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, pues vaya una penalización enorme, ¿no? Porque pesa, obviamente pesa mucho menos el bat. Otra, por ejemplo, que cometían mucho los pitchers es lo que se le llama la bola ensalivada. Esto es, se metía en la boca, a la boca la bola, y claro, con la saliva se resbalaba en el bat, en fin, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, hay este tipo de jugadas como que también podríamos decir ahí, digamos, si de estrategia o trampa, quién sabe, pero por ejemplo es por la lectura de, de todas las señales. Ahora, para esto, por ejemplo, cada vez lo han evitado más con el uso de la tecnología, ¿sí? Ya, por ejemplo, el catcher ya no pone las manos lo que le está pidiendo al lanzador, sino tienen un aparato aquí en la muñeca con 9 botones y ahí le van enseñando qué jugada le van a lanzar, le piden al catcher que lance. Ahora, ¿por qué la diferencia entre trampa y estrategia es importante? Creo que podemos responder a la pregunta hablando de dos corrientes éticas. Me voy a referir ahorita a dos, uno de dos filósofos, pero va a ser obviamente nada complicado, que son Kant y otra, un filósofo griego, Aristóteles. A ver, Kant va a explicar la moralidad como teniendo un fin en sí mismo. La formulación, la que él le llama imperativo categórico, es una acción que se puede expresar en 3 principios universales. Primero, actúa de tal manera que tu máxima de conducta, ojo, pueda convertirse en ley universal. ¿Sí? Es decir, ahorita lo explico. 2, trata a las demás personas como si fueran fines y no medios. Y actúa como súbdito y soberano en el reino de los fines. Este es el menos importante para nuestro tema. Nada más, imagínense ustedes que si las trampas pudieran, tenemos unas reglas, ¿sí, no? Y si la ruptura de estas reglas pudiera ser un elemento que pensamos que puede ser un elemento universal, entonces no habría ningún juego que podríamos ver, ¿sí? No sé si está claro. Pero bueno, ahorita sigo y ustedes ya en la discusión me oponen. Kant va a oponer al imperativo categórico, que como dije es el reino de los fines, el imperativo hipotético, que se refiere a las acciones que se llevan a cabo, pero que carecen de valor universal. Por ejemplo, si una persona roba alimentos por hambre, lo justificaríamos refiriéndonos al imperativo hipotético. Pero robar jamás puede ser considerado como un imperativo categórico. No podríamos vivir en una sociedad en la que robar sea un principio universal, ¿ok? Entonces, no podríamos practicar un deporte en la cual se valiera, por ejemplo, fingir un penal, ¿sí? Lo echaríamos a perder, ¿no? Ahora, en la ética de Aristóteles, la cuestión central no es cómo debemos actuar, sino qué clase de persona deberíamos de ser. Lo que afirma la ética aristotélica no es que necesitemos, a diferencia de Kant, un conjunto de reglas básicas,
sino que el logro de aquí lo que se trata es lograr ciertos hábitos que se convierten en virtudes para lograr una buena vida en la comunidad. ¿Okay? Sí, aquí, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando ustedes practican algún deporte o cuando se ve a un deportista, uno dice, hijo, ¿qué clase de persona es, no? No es que sigue las reglas de maravilla, sino la clase de persona que es. Vayan, se me ocurre ahorita un ejemplo, no tiene nada que ver con el béisbol, pero digamos que es una persona como que cumple con estas dos cosas de una manera prácticamente, no, si no perfecta, pero digamos, es alguien como Federer, ¿no? Es decir, si es alguien en el tenis cuya conducta siempre ha sido, casi siempre ha sido, por lo menos en sus últimos 5 años, ejemplar, ¿ok? Bueno, del expuesto podemos concluir que son necesarios tanto un conocimiento de las reglas morales como una conducta virtuosa en cualquier situación en la que nos encontremos, siendo los deportes y en particular el béisbol una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paulette. Ahora continuamos con Frida Naomi Silvia Sosa. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, Servicio Social en la Clínica de Acción Legal de la UNAM, estudiante en francés en la UNAM, apasionada por el deporte y todo lo que trae consigo, practicante de artes marciales mixtas, judo en Prepa 5 y de sus valores es disciplina, responsabilidad y organización. Bienvenida, Naomi. Adelante. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles a todos y de igual manera compartir la mesa con la doctora y con usted, Karina. Bueno, ya me presentaron un poquito, me gustaría hablar igual un poquito de mi trayectoria en el deporte. Mi nombre es Naomi, tengo 21 años y aproximadamente desde los 16 años, en mi primer año de prepa, ingresé a judo y la verdad es que me enamoré de las artes marciales. Estuve un tiempo ahí practicándolo y de ahí transicioné, me cambié a las artes marciales mixtas y bueno, desde ahí me quedé, me enamoré del deporte. Ya van 5 años, creo que es un tiempo muy bueno y considerable en el deporte y lo más interesante y lo más padre de todo esto ha sido el proceso y el aprendizaje que he adquirido a lo largo de estos años, porque cabe mencionar que sí hago deporte, he hecho bastante deporte, he probado también otras actividades como natación, hawaiano, pero de lleno me quedan las artes marciales. Pero además de esto también he llevado mi vida con la escuela, aprender idiomas, he preponderado bastante mi carrera, que es en la Facultad de Derecho. La verdad es que me gusta mucho ver materializado mi conocimiento. No tiene mucho que terminé mi estancia de servicio social en la Clínica Jurídica de la UNAM del Programa Universitario de Derechos Humanos, que ha sido igual una de mis mejores experiencias académicas y, como lo había mencionado, ver materializado mis conocimientos. Entonces, a lo que voy de este equilibrio entre la escuela, el deporte y los idiomas, me ha quedado muy grabado por experiencias que la disciplina es igual a libertad. Y creo que en primera instancia suena muy contradictorio estas dos temas, dos vertientes, ¿no? Al parecer suena que van en direcciones totalmente contrarias, pero les voy a explicar un poco por qué considero que esto es igual. Bueno, la disciplina, que es ser disciplinado, es cumplir con mis responsabilidades en la escuela. ¿Para qué? Para yo poder tener la libertad de quizás ir a tomar algo con mis amigos, un café, puedo ir a comer o simplemente me puedo quedar en mi casa, ¿no? Tener la disciplina de comer bien, de alimentarme bien, no desvelarme. ¿Para qué? Para tener la libertad de mi cuerpo, para que pueda desarrollarme en el deporte, ¿no? Entonces, creo que esta disciplina que va más bien de la mano con la organización, con el cumplimiento de mis obligaciones, me va a permitir desarrollarme o tener este tiempo libre, ¿no? Entonces, en ese sentido,
diría que la disciplina es igual a la libertad. Lo he visto demasiado en todo este tiempo que he tenido el deporte, los estudios, mi carrera, francés, y también tener como esta parte social o simplemente tener el tiempo con mi familia cuando lo desee, ¿no? Y creo que todas estas experiencias impactan en mi ser, en la persona que soy, el tener que organizarme, el tener que ir a entrenar los días que no quiero, tener que ir a clases los días que estoy muy cansada, me van forjando como persona, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cositas que se van juntando es lo que nos van formando como persona. Tener este equilibrio en todos nuestros escenarios de la vida es muy interesante. A veces pareciera que somos deportistas en la mañana y somos estudiantes en la noche. Y yo creo que es una universalidad. Todos los escenarios van de la mano. Creo que si uno funciona bien, el otro también va a funcionar bien, ¿no? Es esa práctica constante de nuestros valores, de nuestras responsabilidades, de todo lo que vamos adquiriendo en estos dos ámbitos o tres ámbitos. Hay muchas personas también que trabajan. Es muy admirable, ¿no? Administrar estos tiempos. Comentaba que la organización para mí es clave en este tema de deportes y estudio. Y bueno, para ir centrando un poquito más con el tema de la mesa, yo creo que el mejor deporte para ti, para mí, es aquel que te hace ser mejor persona, que te hace crecer y que quieras más. Lo comentaba hace unos instantes, hay veces en que no queremos ir a entrenar, no queremos ir a trabajar, hoy me levanté y tengo flojera, hoy lo que pasa, ¿no? Pero me he dado cuenta que estar en el deporte y la escuela me ha ayudado como a clarificar mis metas y este deporte realmente me ha hecho querer ser mejor, ¿no? Ser mejor persona en el deporte, con mi familia, con mis amigos, con mis relaciones interpersonales, ¿no? Y creo que también esto va muy de la mano con la competencia, pero la competencia que uno tiene consigo mismo, ¿no? Este método o esta forma de superación no simplemente se trata de ir a entrenar para ganarle al del frente o ser más rápido que el del frente, más bien es que yo sea mejor que ayer, llegar 10 minutos antes que ayer, correr 1 kilómetro más que ayer. Entonces, creo que en ese sentido va como conformándose cuál es el mejor deporte para ti. Yo en lo personal, y lo comentaba un poquito hace rato, que había pasado por varias actividades hasta que llegué a las artes marciales mixtas y me atraparon. Entonces, esos puntos de quiero estar ahí, estoy cansada, pero voy a ir porque me genera felicidad. Creo que incluso químicamente no soy la más adecuada, pero químicamente hacer ejercicio libera endorfinas, me parece, que generan felicidad. Entonces, no solo estamos hablando de una recreación como interna o personal, también a nivel físico es totalmente impactante, ¿no? Lo que hace el deporte en nuestra vida. Y yo creo que ese es el mejor deporte para ti, el que te atrape, el que te haga sentirte bien, que te ayude a superarte y que te ayude a clarificar como tus metas, ¿no? Pero también en este sentido, creo que estamos en una época de producción, ya sea económica y en cuanto a trabajo, ¿no? Se escucha mucho el tienes que ser productivo, tienes que hacer algo con tu tiempo, tienes que hacer esto, ocúpate en algo. Y, y bueno, cuando eres un deportista, estudiante o trabajas, a veces no tienes tiempo ni para nada, ¿no? Entonces yo creo que también es importante este equilibrio mente y cuerpo, a aprender en este proceso a escuchar qué te está diciendo tu cuerpo, cómo te sientes. Lo comentaba hace un instante, hay días en que no queremos ir, pero es mera flojera, ¿no? Pero también llega un momento en el que el desgaste físico ya es notorio y es parte y es sano el descansar, el quedarte en tu casa a dormir, hacer lo que quieras, salir con tus amigos, darle tiempo a también lo que te gusta y el descanso. Y creo que no hay que verlo como una recompensa. Yo creo que el descanso debe ser parte esencial en tu vida, no una recompensa de todo el trabajo, todo lo que entrenaste. Yo creo que el descanso como parte de tu vida esencial y preponderarlo es muy importante y muy interesante el impacto que hace en tu mente y en tu cuerpo. Y creo que este tema de la mente, de la salud mental,
Es un tema que deberíamos hablarlo un poquito más, siendo deportistas o no siendo deportistas, porque la mente y el cuerpo van de la mano. Creo que si uno no está funcionando bien, el otro tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, el cuidado personal en estos ámbitos es muy importante para lo que queramos hacer. Ya lo había comentado también, el deporte nos ayuda físicamente en la salud, pero también qué estamos pensando, hacia dónde vamos, qué queremos, qué no queremos. Son situaciones que a veces nos tenemos que parar a preguntar en este tema del deporte, en este tema de la carrera, y es bastante importante, ¿no? Y, y bueno, ya cerrando un poquito, me parece, eh, a veces nos centramos, me ha pasado bastante en la meta y nos olvidamos de estar viviendo y sintiendo el proceso. En una experiencia que tengo de las artes marciales mixtas en mi academia Makoto, en una pelea preparándome para pelear 10 minutos, cuando la preparación para llegar a esos 10 minutos fue de 4 meses, ¿no? Entonces, realmente el proceso es increíble, es lo que nos forja como personas. Eh, lo que compartí con mis maestros, con mis compañeros, lo que sufrí, lo que lloré, es lo que me preparó, me hizo como persona para llegar a ese día a pelear 10 minutos, ¿no? Y claro que todos pensamos en ganar, creo que eso es la meta, todos vamos a ganar, pero hubiera ganado o no hubiera ganado, qué grato fueron esos 4 meses, ¿no? De aprendizaje. Entonces, creo que muchas veces no es la meta, sino el proceso. Y dentro de todo esto, también agradecer y valorar a las personas que nos están acompañando en este camino, agradecer a nuestra mente y agradecer a nuestro cuerpo que nos está permitiendo hacer todo este desarrollo. Entonces, me gustaría ir cerrando un poquito. Entonces, creo que el mejor deporte para mí, para ti, para cualquier persona es aquel que te lleve a tu límite y a tu satisfacción personal. Coincido contigo, Naomi. Muchísimas gracias. Y bueno, de lo que tú nos platicaste, lo hilo muchísimo con lo que nos dijo la doctora Paulette, en donde tú hablabas sobre las disciplinas, bueno, como hábitos que tú tienes para poder lograr las cosas, ¿no? Que es algo que se liga con lo que decía la doctora en cuanto a lograr hábitos que se conviertan en virtudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el tener una disciplina, ser responsables y ser, si no estrictos, sino también disfrutarlo, eso nos ayuda muchísimo a nosotros como personas a tener como, pues sí, ser mejores personas. Así lo veo. No sé qué es lo que opinen ustedes. No, pues bueno, ¿puedo opinar? Adelante, doctora, por Digo, a favor. mí justamente todo lo que dijo a mí me pareció que combinaba muy bien, vaya, ¿no? Con lo que dije de la ética aristotélica, ¿no? Esto que ella comentó que, sobre todo, por ejemplo, esta idea que me gustó mucho, que dijera que la disciplina es libertad, ¿no? Que creo que tiene toda la razón. Vaya, la disciplina, como ella lo describió, disciplina autoimpuesta, ¿no? No es, por ejemplo, que tengo que llegar a tal lado porque si no me castigan, ¿no? En fin, cosas de ese tipo, que me imagino que en algunas veces, en algunos deportes, se, se darán, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta relación entre disciplina, es decir, yo quizá lo pondría como una muestra de que se es libre es cuando se es disciplinado, ¿no? Que es una elección que hacemos de vida. ¿Sí? Yo puedo ser un desastre total o elijo de ser bueno, no un desastre total, pero elijo, pues hay pasármela más o menos, pero también puedo elegir justamente ser una persona muy, muy disciplinada. ¿Sí? Entonces, esta relación entre la libertad y la disciplina me, me gustó mucho. Una pregunta que yo le haría, pero es por mi ignorancia absoluta, es ¿en qué consisten las artes marciales mixtas? Esto es una pregunta, ¿sí? Y luego también me gustaría conversar
sobre la distinción entre meta y proceso, ¿sí? Es decir, yo entiendo perfecto que el proceso como que sea más importante que la meta, ¿sí? Sin embargo, en la meta se me hace que a veces uno enfrenta, les digo porque, bueno, practiqué muchos deportes, ¿no? Pero que la meta a veces es importante. Es decir, no es lo mismo ganar que perder, aunque el proceso sea el mismo, ¿sí? Se valora el proceso, pero creo que a veces se hacen las cosas con la visión de que uno va a ganar, ¿no? Entonces son estas cosas que tendría yo que comentar a lo que ella dijo. Gracias, doctora. Y la pregunta de que cuáles son las artes marciales mixtas, eso me interesa mucho porque no sé. Naomi, si nos Sí, pudieras ayudar. Gracias. sí, gracias. Bueno, las artes marciales mixtas es un deporte que engloba, diría un poco coloquial, un poco de varios deportes. En las artes marciales mixtas hay golpeo, que podemos ver la disciplina de box, hay derribos, que podemos ver a judo, a lucha olímpica, podemos ver el combate en el piso, que sería jiu-jitsu. Entonces es como un conjunto de todas estas disciplinas, las artes marciales mixtas. Ok, gracias. No de qué. Y bueno, también me parece muy interesante lo que planteaba la doctora sobre la meta y el proceso. Sí estoy totalmente de acuerdo que la mayoría de las cosas que hacemos es por la meta, que en la mayoría es lo más importante, pero iba un poquito más encaminado a que a veces como deportistas nos frustramos en camino de que no estoy ganando, no voy a ganar, estoy cansada, vengo aquí porque quiero ganar, ya me duele todo, tengo una lesión, tengo que ganar. Y creo que a veces se pierde justo la noción de disfrutar el presente, de estar disfrutando mis entrenamientos, de disfrutar a mis maestros, lo que estoy aprendiendo o no. Entonces yo iría como un poquito más en el sentido de prestar atención a los detalles, al proceso, al momento, pero claro, la meta es totalmente satisfactoria, pero creo que también el proceso es parte de la construcción de nuestro ser, ¿no? Cómo nos va forjando lo que nos está pasando al instante para que dé pie a la meta, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué persona va a llegar a la meta? Sí, bueno, yo creo que sí, me parece muy buena tu respuesta. Además, hay como un dicho, ¿no? Creo que se aplica en general a todos los deportes, que lo importante no es ganar, sino competir, ¿no? Eso me imagino que por ahí va la diferencia entre el proceso y la meta, que uno está en la misma estatura, digamos, ¿no? Que el contrario, que a uno no gana, pero digamos, se está compitiendo, ¿no? Y competir es, como yo lo veo, justamente estar con alguien que tiene más o menos la misma característica o el mismo nivel que nosotros. No sé si tú lo ves así, ¿no? Sí, claro que sí. También tengo como esta noción de que, bueno, en las artes marciales mixtas no es solamente un deporte de contacto ni llegar a pelear, ¿no? La verdad es que tiene una filosofía y un trasfondo muy bonito de Japón, del Bushido, del guerrero japonés, que está compuesto por virtudes, ¿no? Son el honor, el respeto, la honestidad. Entonces, antes que llegar a competir con alguien, hay un proceso como personas, hay un respeto hacia mi contrincante, porque sé también todo lo que sufrió, porque sé que se tuvo que parar a las 5 de la mañana, a lo mejor hizo lo mismo que yo, hizo más, hizo menos, pero el hecho de llegar a competir o estar simplemente en ese deporte es de mucho respeto, ¿no? En cualquier deporte es de Es lo que mucho yo te iba yo a decir. Yo creo que, por ejemplo, este concepto que tú mencionas del honor es un concepto importantísimo, ¿no? Que justamente sería una de las maneras en que yo explicaría, ahora esto sí, la diferencia entre la estrategia y la trampa, ¿no? Yo creo que tener una buena estrategia es una cosa como muy honorable, ¿no? En cambio, las trampas nos quitan totalmente esta parte honorable y nos vamos
al sentido contrario, ¿no? Justamente de deshonorabilidad, ¿no? Sí, pero creo que la palabra del honor que tú acabas de expresar es una palabra clave para, yo creo que para, como tú mismo lo dijiste, para cualquier deporte, ¿no? Y creo que también podría agregar que la competencia, como lo mencionó hace un momento Naomi, la competencia con uno mismo, de ser mejor o dar un poco más cada día, eso va perfeccionando en lo que uno está haciendo, ¿no? Que eso, Entonces, adelante, adelante, doctora. que eso es lo que justamente se entendería como una conducta virtuosa en el deporte, ¿no? Exacto, De ser así es, mejor cada día, ¿no? así es. Entonces, bueno, les pido de favor que en 3 minutitos, porque ya se nos está yendo el tiempo, nos puedan dar unas palabras de cierre para esta etapa y luego ya poder pasar a las preguntas con el público que nos acompaña del otro lado. ¿Les parece? ¿Sí? Por favor, No sé, doctora. empiezo yo. Sí, por favor. Bueno, a mí me ha parecido, por ejemplo, este diálogo con, bueno, oír, por ejemplo, a alguien como Naomi muy, muy importante y muy refrescante, ¿no? Justamente yo creo que todas las cosas que yo he dicho, yo las he ejemplificado con el béisbol, que, bueno, mencioné a los Pumas, también son, digamos, juegos de equipo, ¿sí? Y por eso yo decía que aquí la virtud es lograr una buena vida en una comunidad, ¿no? Pero lo que ella remató, además de esto, por ejemplo, aquí lo podríamos decir, una buena vida en una comunidad, bueno, son mis compañeros de juego, pero ella, por ejemplo, lo expresó muy bien en el sentido de decir, bueno, lo que es para ella una comunidad son sus profesores, sus compañeros y cómo sus compañeros en este deporte le han ayudado a tratar a sus compañeros en la carrera de derecho que está llevando, ¿no? Esta formación como humanística, como persona que dan los deportes, se va a reflejar en otro tipo de actividades, que no son los deportes, ¿sí? Es lo que yo diría, vaya. Así es. Muchísimas gracias, doctora Paulette. Por favor, Naomi. Sí, muchas gracias. Justamente me gustó mucho la idea que acaba de comentar la doctora, que toda esta idea humanística o quizás los valores que aprendemos, que adquirimos dentro del deporte, se reflejan en los demás escenarios, ¿no? En lo exterior, en mi carrera, con mis amigos, con mi familia, conmigo misma, ¿no? Incluso. Entonces, creo que me gustó mucho esa idea y iría igual cerrando en ese sentido. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchen que prueben deportes, todas las actividades que quieran, una los tiene que atrapar. Y en eso yo la verdad estoy muy agradecida del deporte en mi vida, todo lo que ha conllevado con mi familia, con mis amigos y la persona que hoy soy, se lo debo también mucho al deporte, los valores que he adquirido, como la disciplina, el respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, es increíble, ¿no? Que me ha permitido desarrollarme de mejor manera interpersonal, entonces es increíble. Yo cerraría con esa parte. Gracias. Sin duda alguna. También los compañeros de viaje de vida ayudan muchísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya podemos pasar a la etapa de las preguntas. Y por aquí nos están dejando saludos Jaime Rosas García. Muchas gracias. Saludos también para ti. Ahí tú me vas a tener que ayudar, Noemi. Es PUDH UNAM, es El programa universitario Programa de Derechos Humanos. Derechos Humanos. Sí. Ahí te dicen gracias, Naomi. Cristina Benítez, saludos cordiales, también nos deja. Muchas gracias, Cristina. También te mandamos saludos. Preguntas por allí, creo que en lo que se animan. Yo quiero saludar a Cristina y agradecerle que me hizo el contacto con ustedes, ¿eh? Ay, muchas gracias.
ya sabemos quién es entonces. Muchas gracias a Cristina Yo por esta también oportunidad. quisiera agradecerle mucho al Programa Universitario de Derechos Humanos, a Iván Tapia, por la invitación. En verdad, muchísimas gracias. Disfruté mucho la mesa, el diálogo. Perdón, ¿puedo preguntar una cosa, aunque no sea del tema? Claro, adelante. Donde trabajas, Noemí, es donde está, en lo de los derechos humanos, está donde está Luis Raúl. Sí, es el director. Sí, ¿Mande? sí, Ay, el doctor perdónamelo Luis Raúl. mucho. Sí, Es que yo estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahí y luego, bueno, ya en la UNAM, cuando era abogado general, lo traté mucho y lo aprecio muchísimo. Entonces, un saludo muy cariñoso de mi parte. sí, gracias, doctor. Ya nos llegó una pregunta de Pao Shadi. Dice, ¿tiene que ver mi metabolismo con la elección del deporte? Nos pregunta. Pero, ¿cuál? ¿Qué tiene? Bueno, que lo ¿Tiene que conteste. ver, Pau nos pregunta, ¿tiene que ver mi metabolismo con la elección del deporte? Yo me imagino que sí, no, a mí, no, a mí. Sí, bueno, creo que quizás un experto en la salud podrá indicarte si puedes o no puedes hacer el deporte. Igual creo que a veces va enfocado en hacerlo, nosotros diríamos hacerlo fit o hacerlo de competencia, ¿no? Entonces, creo que puede influir un poquito, pero yo no diría que es impedimento para que hagas algún deporte. Y ahorita que dijiste, tiene que ver si lo haces fit o lo haces para competencia. ¿Nos podrías aclarar qué es fit? Sí, bueno, donde estoy haciendo el deporte en las artes marciales mixtas, bueno, a veces entrenamos o nos preparamos para competir, pero muchas veces llegan personas, mujeres, niños, hombres, que quizás no quieren competir, pero quieren hacer ejercicio, quieren ir a entrenar, quieren ir a hacer la técnica, lo quieren como defensa personal, que la verdad se los recomiendo muchísimo. Y entonces decimos, bueno, lo puedes hacer fit por tu salud, ejercitarte, moverte, aprender las técnicas y quizás no llegas al grado de De competencia, ¿no? competencia. Muy bien, muchas gracias. Iván Tapia nos pregunta, bueno, más bien te pregunta a ti, no a mí directamente, ¿no te da miedo una lesión? Buena pregunta. Híjole. Buena pregunta. Pues ya he sufrido varias lesiones, de hecho, pero es que la verdad estoy tan enamorada de mi deporte que también es parte del cuidado, ¿no? Esto de escuchar a mi cuerpo, de cuidarme, pero no diría que es miedo. Yo creo que entrenando se siente mucha adrenalina, pero no miedo. Y creo que también el miedo a veces nos ayuda a ser más activos, a estar pendientes, a reaccionar mejor. Entonces, no, ya pasé por esa parte de las lesiones y diría que no. Muy bien, muchas ¿Puedo gracias. decir una cosa, Karina? Sí, claro, Vaya, adelante. no solo como comenté al principio que vaya, el equipo que más me gusta que ganen los Pumas, sino que de alguna manera pertenezco digamos, no sé cómo se diga, porque obviamente no trabajo, ¿no? Ahí, pero sí pertenezco de una manera al Consejo Técnico de Pumas. Y es una cosa, por ejemplo, que se ha planteado muy seriamente, que creo que tiene que ver también algo con la pregunta, porque aquí lo que se ha planteado es la necesidad absoluta de que los jugadores reciban una educación, porque justamente en el deporte profesional, obviamente una lesión pues, acabaría con su vida si no tienen otra opción, ¿no? Claro. Entonces creo que la pregunta, digamos, sobre todo, lo vuelvo a repetir, como, digamos, en el ámbito de un futbolista, pero quiero subrayar profesional, porque obviamente se les acabaría una carrera, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de que estudien y se desarrollen. Vaya, en el caso de mí está estudiando Derecho, ¿no? Ujú. Trabaja en la Comisión Universitaria de los Derechos Humanos, en fin, ¿no? Entonces, creo Gracias. que es algo que hay que ver, ¿no? A ver, pero quiero seguir. Por eso es tan importante
estas ideas que de alguna manera son tan abstractas, son morales, ¿sí? Como lo de las virtudes, justamente de ver a unos individuos no solo como medios, es decir, como contrincantes, sino también como fines, ¿no? Es decir, no es para nada ético, es además una falta de ética, por ejemplo, hacer una jugada que lastime al compañero. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas sí les pueden estar haciendo que una vida que está programada para una cosa deje de servir, ¿no? Entonces, creo que el deporte profesional, las lesiones, sí hay que tomarlas en cuenta en el trato entre los jugadores. Pero ya. Sí, en definitiva, porque como usted dice, se están preparando profesionalmente para eso y por una lesión pueden coartar, Claro. o más bien se puede coartar esa línea de vida que llevan. Pero como lo hace Noemí, me parece que es un buen equilibrio y ella lo mencionó, ¿no? De llevar sus estudios y el deporte. Claro, claro. Así es. Y tenemos otra pregunta de Iván Telles. Dice, quisiera saber cómo poder lidiar con la presión para ser tanto un buen estudiante como un buen deportista y que los tiempos y actividades no me consuman. Sí, a ver, eso es todo mérito de Noemí. Sí. Está difícil la pregunta. Creo que no hay una clave o regla exacta. Esto porque todos nos acoplamos y somos diferentes personas en cuanto a métodos de estudios, tiempos y responsabilidades. Yo creo que mucho de la clave para conllevar todos esos escenarios es la organización. En lo personal, yo soy mucho de apuntar, me sirve mucho todo lo que tengo que hacer, porque creo que muchas veces nos presionamos de todas las ideas que tenemos en la cabeza, de tengo que hacer esto, voy a entregar esto, la siguiente semana creo que tenía algo, mañana algo tenía que hacer, ¿no? Entonces, creo que plasmar a veces esas ideas en papel nos ayuda a organizar y tener el panorama de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? A veces lo escribimos y vemos que son 3 cosas y tenemos tiempo, ¿no? Y ya tenemos un poco más de tranquilidad de, bueno, entonces me puedo organizar con esto para mañana, tengo tiempo para esto. Entonces yo diría que la organización es la clave y también darte el tiempo, el respiro y como lo había comentado, ¿no? Equilibrio mente y cuerpo, ¿no? Sí, y que también hace rato comentabas el conocerte a ti mismo, ¿no? El cómo vas observarte, cómo vas organizándote y como bien dijiste, si lo anotas y dices, bueno, yo ya hice esto, pero entonces me sobra tiempo para esto. Entonces ya te vas conociendo y ya puedes ir organizando mejor tus tiempos, ¿no? ¿Tienes muchas preguntas? Porque yo tendría una que hacerle a... No, de hecho, la de Iván Telles fue la última que tengo, pero ¿Podría hacer adelante, una doctora. Noemí? Claro, adelante. ¿Crees, por ejemplo, que en un momento dado la integridad física puede ser considerado un derecho, ya que estás en las dos cosas? Sí, yo digo que sí y creo que no pondría únicamente la integridad física, sino también la integridad, bueno, mental, ¿no? La salud mental, poner más atención a estos 2 puntos como deportistas y no como deportistas, ¿no? Tener derecho a simplemente al conocimiento, ¿no? De qué es una vida saludable, qué es la salud mental, cómo puedo hacerlo, también romper los tabús, poder platicar qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo, por qué me está pasando esto. Yo creo que sí debería ser un derecho y sí debería ser por considerarlo y regularlo. Y bueno, también dar como las bases en cuanto a salud, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. Nos quieren dirigir unas palabras para poder cerrar esta mesa, por favor. ¿Mandé? ¿Una Sí, palabra? sí, unas palabras para cerrar esta mesa. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Además, aparte
del agradecimiento contigo, Karina, por la manera en cómo has llevado esta mesa, pues decirte que vayan, decirle al público que verdaderamente para mí ha sido pues un honor estar ahí con Noemí, ¿no? Que es un ejemplo de veras de lo que es, ahora sí que mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano en mente sana, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en todo en todo lo que ella ha dicho, y creo que uno no puede por ningún motivo abandonar el deporte, ¿no? Como parte de llegar a tener una vida buena, ¿no? Y que justamente las lecciones que da el deporte son son lecciones, vaya, de vida, ¿no? Si uno sabe aprovecharlas, y no uno nada más por dinero o por fama, ¿no? Sino son justamente esto que ella comentó, ¿no? Que en esto del proceso y la meta, que simplemente el proceso ya es una forma de ser mejores seres humanos. Ya. Muchísimas gracias, doctora Paulette. Y se nos acaba de desconectar Noemí. Y bueno, pues ya estábamos por cerrar. Yo creo que tuvo problemas con la conexión. Pues no me queda más que agradecer a la doctora, a Noemí, por su participación en esta mesa, y a las 18 personas que estuvieron conectadas y acompañándonos a lo largo de esta mesa. Les agradezco y que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.